Veamos, el Banco Central decidió esta tarde mantener la tasa de interés de política monetaria en su nivel de 5% vigente desde enero del año pasado. Para analizar el comunicado emitido tras la reunión de este jueves, nos encontramos con el director ejecutivo de Corporate Research, Sebastián Cerda. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Supongo que no te sorprendió la decisión del Banco Central. Estaba más o menos esperado que en esta oportunidad se mantuviera la tasa. Sí, en realidad no hay grandes cambios en el comunicado. La decisión es mantener la tasa y en general tiene sentido dado que en relación al mes pasado no hay grandes cambios en la economía chilena, las dinámicas siguen siendo relativamente las mismas, los indicadores de consumo y particularmente asociados a demanda interna que el Banco Central estaba esperando que empezaran a perder vigor, todavía no lo hacen. Entonces no hay un cambio importante como para justificar un ajuste de tasa de interés durante esta reunión. ¿Qué pasó que el mercado empezó a postergar esta rebaja de tasa? En un principio todos apostaban que iba a ser en agosto, después se postergó ahora para septiembre. En las últimas encuestas vimos que no, que ahora recién sería para diciembre. ¿Cuáles fueron las condiciones que cambiaron en estos meses? Desde fines del año pasado había la sensación que un escenario externo un poco más turbulento iba a afectar a la economía chilena, particularmente por la vía de desaceleración en inversión y eventualmente en indicadores de consumo. En lo de inversión ya hay algunos indicadores que muestran aquello desde inicios de año, pero en los indicadores vinculados particularmente al consumo, sobre todo del sector privado, aquello no ocurre. Hasta ahora las ventas del retail siguen muy dinámicas, las cuentas nacionales al segundo trimestre incluso mostraban una mantención en el ritmo de crecimiento del consumo. Entonces, eso es lo que ha sorprendido. Frente a ese escenario, el central un poco ha tenido que postergar esta sensación o este discurso de que podría rebajar las tasas de interés en lo próximo, porque de alguna forma estaba esperando una aceleración más pronunciada de indicadores de demanda y ello no ocurre. Y eso, por lo tanto, ha significado que todos en el mercado estén apuntando ahora así que haya caída, sea bien hacia finales de este año o probablemente el próximo año. Justamente en tanto los antecedentes que se dieron a conocer en la tarde del miércoles como en el comunicado de hoy día, dice que el dinamismo del consumo es el que está un poco frenando esta desaceleración de la demanda. Los salarios reales estarían un poco bajando, también la confianza tanto de los consumidores como de los empresarios estaría bajando. ¿Se espera entonces que finalmente se desacelere la demanda final? Bueno, ese es parte del escenario central que está viendo, me parece, el Banco Central. También podrías agregar a ciertas cosas como que el empleo quizás ya no sigue al ritmo tan dinámico como el mes previo, o que en particular el empleo que está creciendo es el de cuenta propia, que quizás un poco le quita un poco de robustez a este fuerte incremento de la masa salarial. Pero estos son todas como sensaciones de dinámicas que vienen hacia adelante, pero las tenemos que ver en los datos reales. Y hasta ahora los datos reales de indicadores asociados al consumo muestran que, por ejemplo, las ventas del retail siguen casi a los 2 dígitos, que las importaciones de bienes de consumo apenas se desaceleran. Entonces, me parece que falta consolidarlo con datos más concretos, más allá de ciertos indicadores muy en el margen, como los que tú hablabas, antes de que se pueda cambiar el sesgo de la política monetaria. A eso se suma que tenemos una inflación bastante contenida y que las expectativas de inflación a 1 y 2 años están dentro del rango meta, que es el %. Así es, ya la inflación tan negativa que hubo hacia principios de este año ya se tiende a acabar. Ahora más bien es una normalización de la inflación. Lo que se espera, como bien dices tú, es que a horizontes de política monetaria esté la inflación bien anclada al 3%, y por lo tanto esa es otra razón adicional para pensar que quizás el Banco Central no puede ir tan rápido en bajar tasas de interés. En algún minuto Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central, dijo que el Banco Central no solo se iba a fijar en el consumo para decidir un recorte de la tasa, dejando un poco entrever que también las condiciones externas son importantes. Tenemos la próxima semana la reunión de la Reserva Federal. Algunos apuestan porque comience el retiro de los estímulos, también que se anuncie al sucesor de Ben Bernanke. Los vaivenes financieros que hemos visto esta semana responden justamente a eso, ¿no? Sí, hay algo de esto en el tema de lo que está viendo el Banco Central. El Banco Central no solo va a reaccionar a las cifras de actividad locales, también hay condiciones de liquidez en la banca local e internacional que pueden afectar a la actividad. Cosas como aquellas ocurrieron en el 2008 y 2009 cuando tuvo que bajar agresivamente la tasa de interés. En un contexto muy turbulento externo, con condiciones financieras desde origen externo bien complicadas, también se justifican rebajas importantes de tasas de interés. Pero todavía, a mi juicio, turbulencias externas no tienen esa magnitud como para justificar solo por esa vía alguna baja en la tasa de interés. Yo creo que falta mucho de turbulencia antes que aquello pueda ocurrir. Las tasas en los mercados desarrollados han ido al alza. ¿Qué pasaría en lo concreto si el Banco Central efectivamente decidiera acá bajar una tasa? ¿Qué pasa con ese diferencial entre los países desarrollados y Chile? Bueno, probablemente tendería a acentuar cierta cosa que hemos visto durante este año, que
que los flujos de capitales que han venido masivamente en las economías emergentes durante los últimos años tiendan a revertir esta trayectoria y empiecen a fluir desde economías emergentes como la chilena hacia afuera, impactando negativamente el valor de los activos. Eso lo podría acentuar alzas afuera de tasas de interés. Sin embargo, yo creo que lo de afuera ha sido hasta cierto punto sobredimensionado en la magnitud del ajuste monetario que podría hacer Estados Unidos. Yo creo que eso va a ser bastante más suave, pero claro, hay la sensación de que en lo próximo podrían haber anuncios importantes, el mercado está a la espera de aquellos, eso genera estas turbulencias que un poco al mercado le han pegado con fuerza, pero yo creo que las cosas más bien van a tender a normalizarse por ahí. De aquí a la próxima semana, el 17-18, tiene el Banco de la Reserva Federal su reunión. ¿Deberíamos ver más turbulencias en los mercados y en los precios de los distintos activos, o sea, las monedas y las acciones? Bueno, en las últimas reuniones la Fed ha sido bastante poco concreta en decir cómo va su programa de retiro de estímulos. Y yo creo que eso ha sido el gran impacto en los mercados. De alguna forma, los mercados no han sabido entender cómo se van a retirar estos estímulos, qué momento se tienen que retirar. Y ya como la sensación de que viene un punto de inflexión es lo que le ha pegado de manera tan importante a los mercados. Pero yo creo que una vez que la Fed logre determinar un calendario concreto de la forma en que va a retirar estos estímulos, yo creo que esto se va a tender a normalizar. Probablemente las tasas de interés externas ya no suban con la fuerza que subieron durante los últimos meses, y que estas grandes reversiones de flujos de capitales desde las economías emergentes de vuelta a los mercados desarrollados tiendan a moderarse. Yo creo que la turbulencia, al menos en materia de mercados financieros, ha estado muy concentrada en ese punto y yo creo que está pronto a resolverse. Volviendo ahora al Banco Central, ¿qué pasa? ¿Vamos a ver finalmente algún movimiento en la tasa durante este año o ya miramos hacia el 2014? Yo creo que la probabilidad está hacia muy fines de año, probablemente noviembre, diciembre, y no hay que descartar si es que las cifras de actividad, como decíamos, vinculadas al consumo, siguen al mismo ritmo, no haya rebaja de tasa de interés durante este año. En cualquier caso, el escenario central para todos es que ese tipo de rebajas en tasas de interés van a ser bastante menores. Más bien es sincerar una situación en que la economía chilena ya no puede seguir creciendo al 5,5, sino que más bien 4 al 4,5. Y en ese contexto las rebajas de tasa no van para más allá de 50 puntos y algo más. Entonces, sobre todo considerando que tienen un efecto bastante de casi 2 años después la rebaja de tasa. Y con la inflación ya bastante normalizada, al menos en el horizonte de política. Entonces, tampoco en ese contexto uno podría justificar rebajas agresivas de tasa de interés, como vimos la última vez en que hubo turbulencias internacionales, que fue el año 2008, y que finalmente se concretaron caídas agresivas de tasas en el 2009. Bueno, Sebastián, te agradezco mucho que hayas venido a conversar un poco y explicarnos este tema. Muchas gracias. Bueno, y con esta conversación despedimos una nueva agenda económica. Ahora los invito a seguir la compañía CNN Chile.